Vamos a sumarlo a Alejandro Werner, que es economista, es director de hoy en Georgetown Americas Institute. Ahí estoy viendo. Gracias por sumar, Alejandro, muy amable. Y fue director del hemisferio occidental del FMI. Bueno, justamente en el programa con el gobierno de Mauricio Macri. Es muy conocido además porque acaba de publicar un libro junto al colega Martín Canenguíser. Creo que se llama Un poco desde el fondo, ¿no? Dando una visión de los dos lados, digamos, de todo lo que pasó con el préstamo al gobierno de Macri. Y además se ha hecho famoso porque el actual ministro de Economía, Luis Caputo, lo mencionó hace poco en un tuit, en un cruce fuerte, porque acá en la Argentina quedó la impresión de que a Caputo lo habían echado en septiembre del 2018 del gobierno de Mauricio Macri como director del Banco Central o presidente del Banco Central. Lo habían echado a instancias del FMI y todos miraban al FMI y decían, bueno, el hombre fuerte del FMI para Argentina en ese caso era Alejandro Werner. Entonces lo debe haber echado Werner. ¿Fue así? ¿Qué tal, Maxi? Sí, el libro Gracias. se llama Argentina en el fondo y obviamente hay un capítulo donde describimos las interacciones que tuvimos con Luis Caputo cuando Luis era presidente del Banco Central. Y sí, o sea, la verdad, como él también dice, ¿no? A él le tocó llegar a implementar un plan que él no había negociado. En el libro comentamos, obviamente fue un gran error también del presidente Macri poner a alguien que no cree en lo que se negoció a implementarlo, y tal vez también un error de no solicitar un par de semanas más para renegociar el programa. Entonces, dada su falta de comodidad con el programa, él quiso hacer otra cosa, que era básicamente, más bien que el ancla fuese cambiaria en lugar de un ancla monetaria, y ahí tuvimos muchos problemas, y más bien el tema, y también había mucha disfuncionalidad del equipo económico argentino. Yo te diría que la solicitud del fondo al presidente Macri cuando se hizo una revisión muy importante del programa, no sé si te acuerdas, que se aumentó el monto total del programa y se aumentó el desembolso para los primeros 6 meses, es que hubiese un equipo mucho más homogéneo y un equipo donde la visión sea compartida tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central. Y de ahí ya en el lado argentino se decidió la salida de Luis Caputo y la entrada de Guido Santleris. Ahora suena, por lo que te oía y estoy leyendo en los diarios, que el programa se parece bastante a ese programa del fondo, ¿no? Con 0 déficit primario y 0 emisión monetaria. No es decir, un ancla en lo fiscal y liberar precios y tipo de cambio. Bueno, en esa época obviamente había un tipo de cambio libre, entonces el tipo era totalmente flexible, no había cepo, pero en lo fiscal... Pero el Banco Central intervenía vendiendo dólares en ese mercado. Exacto, en lo fiscal se buscó en ese fortalecimiento del programa ir al 0 déficit primario y también 0 emisión, ¿te acuerdas? 0 crecimiento de la base, y se permitía la intervención cambiaria dentro de unas bandas más o menos amplias. Hoy obviamente la diferencia es en la parte cambiaria, como tú mencionas, y coincido contigo. Yo creo que lo más importante es que busquen el tipo de cambio comercial, el tipo de cambio oficial más depreciado posible. Yo creo que los temas de la deuda indexada al dólar, sobre todo algunas de ellas, tienen que no reestructurarse desde el punto de vista financiero, pero sí entender el origen de estas deudas, en la medida que algunas de estas deudas se hayan otorgado un precio que estaba sustancialmente por abajo del mercado, sobre todo en las últimas semanas. Entender el origen de ese descuento y probablemente reestructurarlas, porque probablemente se regaló un seguro cambiario importante. En la parte de las importaciones que se realizaron en los últimos meses, y tal vez con un compromiso verbal de que el Banco Central les iba a vender dólares más baratos, yo creo que esos importadores van a tener y deberían de tener que comprar los dólares para repagar esas deudas al tipo de cambio más débil que el Banco Central pueda poner, desde la perspectiva de un diseño óptimo del programa, no pensando en estos importadores que decidieron importar
porque creyeron que era buen negocio, tal vez pusieron sobre aumentos en sus precios o hicieron algún compromiso con un gobierno que hoy se va, pero imagino que no hay nada escrito. Entonces, yo no fijaría mi política monetaria pensando en esos importadores. Sí, como tú dices, hay un tema de endeudamiento, ¿no? Que al final del día, mientras más alta sea la depreciación, la deuda dolarizada va a aumentar la carga del endeudamiento. Pero eso, si el ancla fiscal funciona, yo creo que se puede aguantar. Todo programa de estabilización en medio de una crisis de balance de pagos también empieza con un tipo de cambio sustancialmente débil, como el que tú mencionabas, ¿no? Que es comparable al que se tuvo saliendo de la convertibilidad. La convertibilidad, pero claro, el problema es la nominalidad que tiene esta economía, Sí. ¿no? En aquel entonces salió de la convertibilidad cuando no había mecanismos de indexación activados durante toda una década. Bueno, el dólar subió 300% en el pico, se multiplicó por 4, y la inflación en 2002 fue 40%, ¿no? Hoy partimos de una base, una inflación de 180, 190%. La pregunta es, yo decía, bueno, no sé exactamente las medidas en concreto, pero sí el mensaje. El mensaje es, no queremos salir de esto. El ancla va a ser fiscal, cero emisión, no queremos salir de esto con un dólar que nos quede corto, como le pasó a la devaluación de Macri, y mucho menos viendo la dinámica de precios, ¿no? Que vos pones un dólar y si la inflación voló 20%, 30% en un mes, rápidamente. Ahí ¿cómo se imaginan, digamos, la dinámica? Porque yo decía, tienen el problema de la deuda. Ahora, bueno, si vos pones el dólar a 8.50, el dólar de importación y de exportación o a 800, bueno, rápidamente va a haber una dinámica inflacionaria muy fuerte. Por ejemplo, los combustibles tendrían que ir a ese valor, porque están a dólar oficial. Tendrían que ir del 3.50 actual, 3.80, a 800. Y así un montón de precios que todavía están al dólar oficial. Y eso implica, bueno, una inflación cercana a una hiper estos meses, ¿no? Sí, tienes razón, como el juego del ajuste de precios relativos te puede desencadenar un desanclaje gigantesco de las expectativas, ¿no? Y ahí la apuesta es obviamente con el tema fiscal contener esta revisión. Yo sí creo, y un poco lo que se ha visto en otras ocasiones, es yo creo que es mejor el hacerlo de golpe que empezar a posponerlo para meses siguientes, sobre todo si la parte fiscal está bien atendida y la parte salarial también está negociada para que en las rondas de negociaciones contractuales que se empiezan a dar, digamos, en febrero o marzo, no empecemos a ver ajustes salariales que realmente invalidan el ajuste en precios relativos que se ha dado. Y como tú muy bien mencionabas, también la baja transmisión a precios que se dio saliendo de la convertibilidad respondía a la hiperrecesión por la que atravesó Argentina en esa época, ¿no? Claro. Hoy estás con un nivel de actividad y de empleo elevado. Exacto. Entonces, pero bueno, el ajuste fiscal también va a ir llevando una caída en la demanda agregada importante y eso va a ayudar a contener los precios, pero sí, como tú dices, va a haber diciembre, enero y febrero van a ser meses con inflación muy, muy elevada, pero yo creo que manteniendo el tipo de cambio luego al nivel que lo pongan y con el ajuste fiscal se van a empezar a ver descensos importantes. Otro tema importante que tú mencionabas, la libertad y flexibilidad que les da la falta de presupuesto es importante, pero eso también le da opcionalidad política a los otros agentes políticos para empezar a desviarse de este programa en el futuro, ¿no? Si el gobierno puede lograr un acuerdo donde el Congreso apruebe un presupuesto con un ajuste fiscal como el que quiere, políticamente sería una señal también muy importante.
Lo sumo a Claudio Slotnick, colega que comparte ¿Qué tal? los streams. Ahí va un comentario porque están diciendo, Paula dice nafta super 4.60 el combustible, nafta super. Yo ayer fui a YPF, acá a un lugar, digamos, zona norte, digamos, un lugar, eh, YPF tiene todos los mismos precios y demás, pero la super estaba 320, creo, y yo cargué la Premium, la Infinia, que estaba 380. Sí, pero Yo no sé si están hablando del resto del país y demás, ¿no? no, 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 Pero, Maxi, pero esos son precios de ayer, vos lo decís. Hoy hubo un aumento de Shell, de Puma, de la Super del 19%, y si vos en este momento vas a YPF, no te van a vender Super, te van a vender Infinia al mismo precio de ayer, o con sea, suerte. 380, 380. Sí, sí, y YPF, lo más barato que tenés en la ciudad de Buenos Aires, está en 410, 420, lo más barato en la ciudad de Buenos Aires. O sea, si te En, en, corres en Infinia. no, en Shell. Shell aumentó de No, no, está bien, YPF, 360, YPF me decías, YPF, pero por eso, quedamos no, 380 YPF. la Lo digo, Infinia. la La Infinia, Infinia, la más sí, cara, pero por eso. sí, sí. Ahí Pues me todavía dicen no la hubo nafta aumento en super YPF. 460. Bueno, hay algunas que empezaron a subir, pero digo, desde qué Sí, partimos, cuál tiene que ser el aumento. Y bueno, el aumento, sí. si subís el tipo de cambio 100%, el aumento del combustible tiene que ser en las próximas 2 semanas 100%. Estamos hablando de un sinceramiento muy fuerte de precio, muy fuerte de precio, ¿no? Porque algunos dicen, la nafta está a 600. Bueno, díganme, cargué ayer. Digamos, YPF es el 50% del mercado. Es la principal petrolera acá en la Argentina. Sí, Eh, pero igual, eh, igual hoy ya te digo, en claro, YPF tenés que hacer cola y te van a vender solamente Infinia. Y en la ciudad de Buenos Aires está lo que vos, ya no sé, está el precio que estaba, 380, 400 la 380 la Infinia. Infinia, bueno, por eso. La, Ese, la más cara ese, a 380, digamos. eso. Pero por eso, lo que digo es, esa es la base. Obviamente, algunos ven que ya se está moviendo hoy 19% en un día. Bueno, todo esto va a implicar, a mí me sorprende, porque en el equipo de Milei dicen, sí, la inflación en diciembre puede ser 30% de inflación. Obviamente todo esto, la idea es que se carga en la cuenta de una inflación reprimida, en la cuenta del gobierno que se va. Pero bueno, el impacto va a ser fuerte porque después hay que ver, los salarios vienen muy atrasados también, muy atrasados. Acá hay precios en la economía que están algunos muy adelantados y otros muy atrasados. ¿Cuál está adelantado? El dólar libre. ¿Cuál es atrasado? El dólar oficial, los combustibles, los salarios. ¿Cómo se juega eso, Alejandro? Porque, bueno, obviamente eso también impacta en el nivel de actividad, en el consumo y en el humor social los próximos 2 o 3 meses. No, digo, tienes toda la razón. Yo creo que políticamente, o sea, por un lado, desde afuera, yo creo que se está viendo con una expectativa muy importante el convencimiento del presidente Milei en atacar, digamos, la raíz de los problemas por los que enfrenta la economía argentina, ¿no? Como tú lo decías, la parte fiscal, la parte monetaria y también la parte estructural, ¿no? Con aperturas muy importantes, privatizaciones, etcétera. Y luego la gran pregunta es, políticamente y socialmente, si aguantan este primer semestre del año, que va a ser tremendamente difícil. O sea, por ejemplo, si uno ve el caso de la estabilización con un tipo de cambio flexible en México en el año 95, la inflación, como tú dices, los primeros 3 meses fue brutal, con una depreciación del tipo de cambio también del 100%. Una recesión en los primeros trimestres de ese año muy importantes, y en ese caso, que también venía apoyada por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la economía empezó a crecer ya en el tercer trimestre del año. Digamos que ese patrón en algunos programas de estabilización, que después de 2 o 3 trimestres se empiece a ver crecimiento, es importante, pero para eso, como tú dices, el nivel de control y de consenso político se tiene que mantener, ¿no? Y pero Alejandro, ahí me meto un segundo. Usted decía en aquel México del 95 fue clave el acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, aportó dinero, dólares.
Y en el caso de Argentina, digamos, ¿cómo se logra esa estabilidad? ¿El fondo podría ser el estabilizador, el aportante de dólares? Digo, hoy no se ve, pero le pregunto. No, mira, yo te diría, en el caso de México, también la crisis argentina se viene dando en cámara lenta desde el 2018. Claro. En ese sentido, en México explota en el 95 y la necesidad de los recursos del Fondo y del Tesoro de Estados Unidos básicamente era para refinanciar los vencimientos de deuda indexada que se estaban dando. Argentina, ya al tener controles de capitales, ya tener un programa con el fondo, sí va a ser importante el apoyo con el fondo. Yo creo que va a ser importante tener, digamos, rescatar el acuerdo actual y hacer la revisión que no se hizo y que el fondo realice los desembolsos. Yo creo que en la medida que se avance con estas políticas de ajuste fiscal muy importante, ajuste monetario importante, etcétera, es probable que el fondo pueda, hoy, digamos, lo que se tiene programado es que el fondo desembolse menos de los vencimientos que Argentina tiene con el fondo. O sea, que en términos netos, Argentina le tenga que pagar al Fondo Monetario en los próximos 12 meses. Yo creo que ese programa se va a tener que readecuar para que al menos Argentina no tenga que hacer pagos netos, que venga también apoyado de algún crédito neto del Banco Mundial, del BID y CAF, para que Argentina pueda hacerle frente al pago a los bonistas privados, y de que esta manera, sobre todo los primeros 6 meses y los primeros 4 meses del año, donde también por el lado de la cuenta corriente no hay ingresos importantes, Argentina pueda mantenerse al corriente de los mercados financieros. Entonces, yo creo que de ahí vendría el apoyo, y luego la pregunta importante es si realmente en el ajuste tradicional de realineación de precios relativos, tremenda restricción monetaria, si no quieren aumentar la base, y el ajuste fiscal, eso va a llevar a una recesión muy importante en los primeros 2 trimestres y a niveles de inflación como los que comentaba Maxi, pero de sostenerse, yo te diría que se va a ver una caída en la inflación importante hacia el segundo trimestre del año, y con suerte una reactivación económica en el tercer trimestre, cuarto trimestre. Y ahí la clave es política, ¿no? Si realmente Claro. No empezamos a ver a los sindicatos, etcétera, a pedir ajustes salariales que empiezan a generar expectativas de inercia inflacionaria. Y el segundo punto que todavía no se ha oído, pero va a ser muy importante, es que el gobierno también implemente algún programa de contención del ingreso de las familias que están por debajo de la línea de pobreza o estar en el margen de la línea de pobreza, porque hay un nivel de fragilidad de ingresos. Familias, tal vez el 15% de las familias que están arriba de ese 45% en pobreza, que con este ajuste van a caer por debajo de la línea de pobreza. Y yo creo que desde el punto de vista de buen diseño de política, eso es bien importante atender. Desde el punto de vista de que un gobierno de derecha muestre que tiene sensibilidad social para atender estos problemas va a ser importante. Y bueno, yo creo que eso también tiene que ser parte de este programa. Ahí la clave también es el empleo, ¿no? Porque uno dice, bueno, también tendría que caer el empleo en esta contracción, si va a ser corta, de 2 trimestres, obviamente sería lo deseable. La pregunta es si se puede sostener el nivel de empleo, teniendo en cuenta, ha habido también mucha transferencia de ingresos, mucho stock a dólar subsidiado por parte de las empresas. Yo voy y hablo con distintos sectores y la verdad que estos 2 últimos años ha habido muchos sectores que les ha ido muy bien y que se han cubierto de esta devaluación, la más anunciada de la historia, se han cubierto acaparando stocks, ¿no? O marcando precios ya muy por arriba de lo que era el costo de reposición para cubrirse respecto a esta devaluación. ¿Vos crees que haya una chance de que, si efectivamente cuentan una historia sostenible en el tiempo y creíble, que la caída del empleo sea menor de la que naturalmente tendría que haber en este contexto? Yo creo que la caída del empleo va a ser muy importante, ¿no? Porque como tú dices, artificialmente se mantuvo esta economía con una inflación reprimida
y con un nivel de actividad mayor que el que la situación económica y financiera requería. Entonces, yo creo que sí vamos a ver este ajuste porque las empresas también van a tener un shock financiero muy importante. Muchas de ellas se pueden haber preparado, pero por lo general cuando ves en estos casos, el impacto es tan grande que vamos a ver ajustes importantes y se van a ver quiebras importantes, etcétera. Probablemente el gobierno va a tener que poner en operación algunos mecanismos de apoyo a las empresas o de apoyos al empleo, donde se comparta también parte del costo. No sé, por ejemplo, la carga de seguridad social, de las obras sociales, que se financia en el tiempo, ¿no? Que parte la ponga el gobierno, parte la pongan las empresas y se documente como un crédito fiscal a 5 años. Yo creo que durante la implementación de este programa, eventualmente se van a ir negociando, es lo que vemos en los programas de estabilización, mecanismos de apoyo a sectores que están pasando por momentos muy difíciles y que realmente minimizar esta destrucción de capacidad productiva de la economía también hace sentido para poder tener mayor potencial de recuperación hacia finales del año. Tengo últimas dos preguntas respecto a qué se hace con la deuda comercial por importaciones de 25.000 millones de dólares. Ahí en el último informe del FMI lo que se planteaba era que había que seguir con el cepo, decía ahí textualmente el informe, y cancelar, creo que le ponían una meta de cancelación en el primer semestre del 50% de la deuda comercial y darle prioridad a la cancelación de esa deuda comercial y manejar el cepo para derrumbar el nivel de importaciones, ¿no? Es decir, que no se pudieran autorizar nuevas importaciones hasta no se cancelara consistentemente esa deuda. Eso implicaba, obviamente, profundizar todavía más la recesión. Claro. ¿Cómo estás viendo que se resuelve eso de esa deuda muy grande, ¿no? Que es una deuda aparte de corto plazo? Sí, yo tendría que entender mejor, o sea, hay una parte de esa deuda, hay una parte importante de esa deuda que se contrajo con las casas matrices subsidiadas en el país. Sí, las automotrices, por ejemplo, que son grandes importadoras, son con las casas matrices. Mitad de esa deuda está intrafirma. Esa deuda, pues que la absorban ellos, y yo creo que se podría pensar en algún esquema en donde el Banco Central dé un cierto plazo, etcétera, pero yo creo que tienen que absorber la pérdida cambiaria que tienen. Es un riesgo que asumieron, llamémosle el riesgo masa, y no se materializó el efecto negativo y tienen el poder financiero para hacerlo, tienen mucho más poder, tiene un riesgo crediticio mucho mejor que el gobierno argentino, no hace ningún sentido que el gobierno argentino entre ahí. Entonces, probablemente debería haber un esquema, como tú dices, para empresas medianas que no tienen ese tipo de respaldo financiero para que el gobierno vaya limpiando esas deudas, tal vez al tipo de cambio nuevo, pero otorgándoles crédito a esas empresas a largo plazo. Entonces, tú vas a tener que repagar esa deuda en dólares a un tipo de cambio de 800, pero yo te voy a prestar el 35% de eso y me lo vas a repagar a una tasa real de 3% en 5 años. O poner un esquema para apoyarlas financieramente a las empresas, para darles tiempo a que se recuperen y que paguen esa deuda. Yo creo que el Estado no tendría que meterse y que cada uno tendría que resolver eso, porque muchos de los que tomaron, los que importaron, tienen esa deuda, no sé, una empresa pequeña o mediana que tiene 3 millones de deuda con el exterior y tienen los stocks por el equivalente o más, digamos, porque han comprado... Pero mira, yo coincido contigo, la pérdida financiera de esa deuda no hay que aliviársela a nadie. O sea, esa deuda se tiene que pagar a 800 pesos por dólar. Ahora, si tú pones un esquema crediticio para ayudar a algunas empresas a poder hacerle frente a eso, y el esquema crediticio tiene un precio de acceso bien calibrado, solo te lo van a venir a pedir aquellas firmas que realmente lo necesiten. Y si, por ejemplo, le pides que dejen sus acciones como colateral, también les estás haciendo
o sea, el abuso a esa ventanilla va a ser sustancialmente menor. Entonces, yo en ese sentido, empresas medianas, que tal vez algunas de ellas de veras tengan un problema financiero, podría pensar en algún esquema. Pero la pérdida cambiaria que tienen por el lado de sus pasivos, la tienen que absorber ellos, ¿no? Como tú dices. Y la última pregunta tiene que ver con el rol de Luis Caputo, ¿no? Porque efectivamente es alguien especializado en temas financieros. Creo que ustedes mismos desde el fondo en su momento cuestionaban, no sé si leí algo que vos escribiste incluso respecto a que el presidente del Banco Central en su momento tenía que ser, bueno, alguien que tuviera o antecedentes académicos. Bueno, Caputo es alguien que ha vivido siempre en el sistema financiero. ¿Cómo ves ahí su rol como ministro de Economía, ¿no? Porque muchos dicen, y bueno, obviamente hay que poner un especialista en temas fiscales, que es la clave. Se dice mucho de que Caputo llega ahí por el tema de las LELIQs, ¿no? Por el tema de cómo darle una solución a las LELIQs. ¿Vos crees que ese es efectivamente un problema que tienen que resolver de manera inmediata? Mira, yo no creo que, obviamente, el problema de las LELIQs era un problema clave si pensabas dolarizar, que no se puede, pero al final del día, para respaldar a los depósitos que se iban a dolarizar, tenías que tener un activo en el Banco Central en dólares. Y entonces yo creo que hacía todo el sentido del mundo. Una vez que no dolarizas, que mantienes el cepo, pues yo creo que una potencial corrida de depósitos, que es poco probable por ya el nivel de transaccionalidad que tienen los depósitos, pero ¿a qué van a responder los depositantes? Yo creo que los depositantes, en términos de correr o no correr, van a responder a la evolución de la macroeconomía y a la evolución de la calle y de la probabilidad de que este programa económico tenga éxito, no a la estructura, a la madurez y a la duración del activo de los bancos. O sea, ponle que tú haces el intercambio de LELIQs por un título de más plazo, por unas LELIQs a 6 meses. Y el programa de estabilización no está funcionando. Los depositantes van a correr igual, no van a decir, uy, no va a haber, no hay un refinanciamiento del LELIQs, entonces no hay problema. El Banco Central va a tener que poner una ventanilla de recompra del LELIQs. Entonces, en este esquema, lo importante es que funcione lo macro, no que reestructures lo financiero. Puede haber algunos escenarios de la naturaleza donde lo financiero te pueda generar la fragilidad, pero ya no es tan central. Esa es mi opinión. Coincido yo, digamos, implícitamente, yo creo que tú estás respondiendo la pregunta que hiciste, ¿no? De que necesitas un ministro que sea un economista con una visión económica muy amplia. Si estamos hablando de temas de pensiones, de temas del mercado laboral, de cómo hacemos la secuencia de los ajustes de precios relativos y de los ajustes cambiarios. Y dentro de esos problemas hay un tema de reestructuraciones y de refinanciamiento de deudas y de negociación de deudas. Para mí, digamos, los equipos que yo he visto, digamos, en la estabilización de Brasil, en la estabilización de México, etcétera, tenías ministros de economía con un perfil mucho más de económico, un banquero central también económico y probablemente directores de crédito público muy hábiles y muy buenos en lo financiero. Yo creo que esta es la estructura ideal del equipo, pero bueno, Scaloni puso a Di María a jugar por la izquierda y le resultó. Tal vez esta combinación con un presidente más formado en la parte económica, un ministro más financiero, tal vez resulta, sí, es atípico, digamos, en México, volviendo, que es el tema que mejor conozco, pero en el 95 de la crisis, el presidente era Ernesto Zedillo, era un doctor en economía, ex ministro de presupuesto, el secretario de Hacienda era también un doctor en economía con una carrera en el ministerio y un banquero central muy experimentado, con gente muy buena en la parte de mercados, ¿no? Yo creo que esa es la estructura ideal. Hoy por hoy el banquero central en Brasil es una persona con un perfil, digamos, similar al de Luis. Fue el director de mercados para Santander en América Latina y ha funcionado bien como banquero central. Entonces,
yo creo que también puede funcionar. Luis Caputo tiene experiencia, digo, tuvimos los problemas que yo describo en el libro con Martín, pero también tiene la experiencia de haber vivido una crisis financiera y haber sido el responsable del Banco Central en esos momentos, de la negociación con el fondo, etcétera. Entonces, también tiene, digamos, toda una trayectoria en la parte privada y en la parte pública, pues que lo convierte en una persona que ahora está más preparada para esto. Ojalá funcione, ¿no? Y un presidente muy convencido. O sea, yo creo que también eso, tener un presidente que está convencido de la reducción del gasto público, está convencido de la necesidad de privatizar lo que queda de empresas públicas y de abrir la economía, creo que también es un activo. Y obviamente el gran pasivo de que lo que va a tener es capital político prestado. Te hago la última respecto al carácter contractivo. ¿Dónde queda la tasa de interés en todo esto? Digamos, cuando devalúan y demás, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que subir la tasa o bajar la tasa en este contexto? Yo sigo siendo de la idea de que hay que subir la tasa, de que hay que tener la disciplina de tener una tasa real positiva, un poco el cálculo. O sea, si tú piensa que si las cosas salen bien y la inflación baja más rápido de lo que la gente esperaba, piensa que terminas pagando una tasa de interés real de 20% en promedio del año, o del 15%, y las LELIQ son el 10% del producto, ¿no? Acumulas una mayor deuda de 1,5 puntos del PIB, de 2 puntos del PIB. Desde el punto de vista de sostenibilidad de la deuda, eso te va a requerir un ajuste fiscal mayor en 0,2% por año de primario. O sea, yo creo que si el ancla fiscal funciona, esta hipótesis de que las LELIQ son dinero, no es cierto. Las LELIQ son dinero si luego el proceso es insostenible, nos vamos a un periodo hiperinflacionario y tenemos que monetizarlas. Pero si las refinanciamos y baja la inflación, las LELIQ es deuda que se paga con las utilidades del Banco Central o con alguna transferencia del Tesoro relativamente pequeña. Entonces, yo creo que no hay que obsesionarse tanto con esta bola de nieve. Sí, o sea, si vemos un primario de 0 en el año 2024, y se puede mantener, yo creo que es muy importante, porque si se abusa de la licuación, apenas la inflación empieza a bajar, vamos a tener las presiones para restablecer los niveles reales de estas variables. Pero si de veras obtenemos un ajuste permanente, imagínate cuando la economía argentina pueda empezar a crecer a 4, 5%, que lo deberíamos ver si se da esta estabilización. Podemos ver un primario de 1,5 y vamos a ver entradas de capitales, vamos a ver que se cierra la brecha, y en ese escenario yo creo que la deuda es sostenible. Entonces, yo te hacía esa pregunta, porque evidentemente también es un poco lo que piensan tus colegas del FMI, que vos lo conocés muy bien, digamos, es un programa bien contractivo. Es decir, sí, es un programa de liberar el tipo de cambio, hacer el ajuste fiscal, hacer un esquema bien contractivo, cerrar los ojos y tratar de pasar 3 meses, 4, 5 de máxima conflictividad social y política, ¿no? Sí, y tal vez hacer unas intervenciones puntuales importantes en la parte de pobreza y en la parte de algunas empresas que de veras estén sufriendo y no tengan la capacidad financiera, pero tengan viabilidad de mediano plazo. Yo creo que sí, así es como hemos visto los planes de estabilización, y dada la falta de credibilidad y el problema estructural de Argentina. Sí, lo que pasa es que los planes de estabilización, también los que hemos visto exitosos en Argentina, han sido programas de shock donde devalúan, sinceran todos los precios, pero después utilizan elementos heterodoxos. Por ejemplo, el plan austral, que bajó en 3 meses la inflación del 25 al 6 y después al 4 y al 2, fue un plan donde también vimos todo esto, el ajuste fiscal, todo el sinceramiento antes del anuncio del plan. Ahora, cuando se anuncia el plan, ahí se hace un congelamiento de dólar, también de algunos precios fundamentales, un acuerdo de precios, un acuerdo de salarios, y se pone la cláusula también del desagio, la desindexación, porque lo mismo, vos dejás de emitir y lo mismo
3, 4 meses vas a tener una inflación altísima, ¿no? La política monetaria no juega en el mes, o en los 2 meses o en los 3 meses. Son los rezagos que empiezan a jugar en un proceso mucho más largo. Lo mismo el plan de estabilización de Israel y lo mismo la convertibilidad. La convertibilidad fue un plan donde se sinceró todo en el proceso previo, incluso se hizo un plan Bonex para que sacar los pesos que había en el sistema financiero a 7 días, y después se fijó un tipo de cambio. Por eso, no sé, acá estamos hablando de un plan que igualmente tiene la pata del sinceramiento, pero no está claro cuál es la pata de la desinflación, ¿no? Y si eso va a ser rápido o no. A ver, dos cosas. Yo creo que las tasas de interés reales tienen que ser positivas y al final del día, si no vas a emitir, va a haber tasas de interés reales positivas. O sea, la única manera de no tener tasas de interés reales muy positivas con una inflación anual del 200 y anualizada mucho más alta de los últimos meses, si no incrementas la base monetaria, la contracción monetaria va a ser brutal, las tasas de interés reales van a ser muy altas. Ahora, a tu pregunta, si la tasa de interés es el instrumento para generar la desinflación, no. O sea, al final del día, ahí estoy de acuerdo contigo. Ahora, va a ser importante qué nivel de inflación vas a tener una vez que mensual, digamos, una vez que se termine el sinceramiento. Y ahí, yo creo que sí va a ser importante para acelerar la desinflación, porque si no, no hay gobierno que aguante. Si tú crees que, si tú te estabilizas en una inflación anualizada del 40 o 50 y la vas a querer bajar a 5 en 4 años, con contracción de demanda, vas a tener una recesión que ningún sistema político aguanta. Entonces, yo creo que hay mecanismos de coordinación salarial. No, peor. Acá están haciendo proyecciones consultoras. Por ejemplo, ayer hablamos con Orlando Ferreres, que fue viceministro de Economía en el 89, justo en julio del 89 era viceministro de Economía, se murió el ministro y él quedó al mando de la economía ahí en la transición. Su consultora está proyectando para el 2024 una inflación de 320% anual, ¿no? Obviamente con el proceso de los picos ahora en diciembre, enero, en la primera parte, y después una desinflación, pero muy lenta, digamos. La inflación durante todos los próximos 12 meses no baja nunca de 9-10% mensual. A ver, yo creo que con la recesión que va a haber, si el tipo de cambio se logra mantener en 800, podríamos ver una mayor desinflación, pero de todas maneras, tomemos ese escenario y yo creo que un proceso de coordinación salarial va a ser muy importante. Los procesos de desagio y desindexación contractual tendría que estudiarlo más, digamos, es un tema que yo nunca he hecho en ningún país, es un tema de los 80s, ¿no? Que no hemos visto recientemente en América Latina, pero claramente estoy de acuerdo contigo que con una economía totalmente, donde el sistema financiero se ha desarticulado, donde hay muy poco crédito, etcétera, la tasa de interés y la contracción fiscal no son suficientes para lograr el proceso de desinflación a la velocidad que necesitas para que haya un equilibrio social y político que haga esto sostenible, ¿no? Yo creo que después de esta etapa de 4 meses vamos a tener que ver un programa de estabilización que tiene, y ahí lo importante, porque el plan austral al final no funcionó, que la sofisticación y la creatividad de los mecanismos de desindexación y desagio no nos hagan perder el foco en el ancla fiscal y en el ancla monetaria, que son cruciales, pero si no tienen estos elementos de apoyo, y al final del día, por ejemplo, el caso de México siguió teniendo elementos de coordinación salarial. Sí, pero estoy mencionando planes que el plan austral se anuncia en junio del 85. Ya en agosto la inflación había bajado del 25 al 6%. Hay un libro muy bueno que cuenta que Machinea y Zurruil se ponen a llorar en el despacho porque no lo podían creer. Ganan la elección de medio término en octubre del 85 porque el plan había sido expansivo aparte. Es decir, había generado, después del sinceramiento previo, resultados muy fuertes. Lo mismo la convertibilidad fue inicialmente muy expansiva también, ¿no? Y esa es la última pregunta que te quiero hacer. Decimos dólar a 800, bueno, que sería un buen dólar para exportación, para importación. Ahora, ese dólar
después, ¿cómo se Sí. determina? Porque al mes siguiente, con 30% de inflación en diciembre, ese dólar en términos reales se te cayó de nuevo a 600. No, Entonces, sí, tienes razón, luego te tienes que ir a un tipo de crawling peg. de crawling peg, Eh, yo creo, digo, tienes que encontrar una fórmula de ajuste. O sea, yo creo que lo tienes que dejar fijo por un tiempo y luego tienes que salir con algún tipo de fórmula de ajuste cambiario. Y bueno, yo tampoco soy un experto, leí el libro de Juan Carlos Torre, sí, pero por el mismo lado, te da la impresión que en el gobierno de Alfonsín, del lado político no había un no convencimiento había del apoyo y ancla después fiscal, claro, se ¿no? desarmó. Y ahí aquí tienes lo contrario, tienes un convencimiento en lo fiscal y parece que tienes muy poco esfuerzo para pensar en las políticas de apoyo para lograr una desinflación a una velocidad que te permita sobrevivir en un contexto económico que en 18 meses tienes elecciones de nuevo, ¿no? Sí, sí. Alejandro, Muy le complejo. hago una con respecto al fondo. Sí. Lo ve Argentina va ahora se viene un vencimiento a fin de mes. Los dólares para pagar pueden estar y el fondo, en todo caso, permitiría una flexibilización para que se entre, no sé, en cierto atraso, digamos, por si no Yo la están los verdad, dólares. sí, creo que la negociación con el fondo para volver a poner el programa en curso no debería de ser un problema. Si el gobierno de Javier Milei quiere hacer un ajuste fiscal como el que anuncia, quiere llevar una política monetaria como la que aquí mencionaba Maxi, yo no veo cómo el Fondo Monetario le vaya a pedir más a Argentina después de lo que hizo con Massa en los últimos 9 meses. Yo creo que, y ahí hay dos temas. Si Argentina entra en atrasos con el fondo, serían como atrasos técnicos, sería un default con el fondo técnico porque todos sabemos y ellos saben que en 3 semanas van a aprobar el programa. Y la comunicación así se debería dar y el mismo fondo va a encontrar y va a trabajar con Argentina en cómo, o sea, para aprobar el programa se tienen que haber resuelto los atrasos, pero eso como se resuelve es con un crédito puente de 2 días, de como Massa hizo con Qatar y con CAF, etcétera. Entonces, yo en ese sentido creo que es un tema de imagen, cómo se va a manejar, si Argentina va a entrar en atrasos o no va a entrar en atrasos, porque los tiempos están muy apretados para que el programa se pueda aprobar justo antes, pero creo que eso es una cuestión técnica. Y luego la pregunta es también si van a existir los recursos para que Argentina le pueda pagar a los privados. Yo creo que se debería estar trabajando ahora para que con un programa como el que hemos oído hasta ahora, quiere el presidente Milei, la comunidad internacional va a trabajar para que Argentina pueda cumplir, tal vez con algunos retrasos, nomás porque estos señores están entrando el lunes a trabajar y no tienen tiempo y tal vez no nos da el tiempo de ir al board, pero yo creo que Argentina va a cumplir con sus compromisos financieros de aquí a marzo, dado el programa de políticas públicas que tiene y que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, CAP van a apoyar para que eso sea así. Alejandro Werner, gracias, muy amable por A sumarse ustedes. al stream de Ahora Play. Hasta luego. Buenos días. Gracias.